Hemos estado estudiando esta segunda carta a los Corintios, que ha sido de mucha bendición, ha sido de mucho provecho para el pueblo de Dios. Recordemos que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo para defender el ministerio que él estaba llevando a cabo. Estaba siendo señalado Pablo como una persona, como un pastor, cuyas motivaciones estaban siendo cuestionadas. La iglesia de Corinto estaba dudosa de las motivaciones que habían detrás de cada acción de Pablo. De por qué Pablo predicaba, por qué Pablo ejercía la autoridad delegada por Dios, porque Pablo estaba enseñando al pueblo de Dios, y muchas personas dentro de la iglesia de Corinto cuestionaban las acciones de Pablo. Cuestionaba que él estaba ejerciendo autoridad, ejerciendo disciplina a aquella persona que estaba pecando en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios. A eso agréguele también que había muchos falsos maestros que estaban merodeando por allí y que estaban tratando de seducir a través de sus malas enseñanzas al pueblo de Dios. Y es por eso que Pablo se dirige a la iglesia de Corinto. Y él defiende el ministerio que Dios le había otorgado. Pero para poder defender el ministerio que Dios le había otorgado, él tenía que enseñar en qué consistía este ministerio. Y a través de esa enseñanza, él va desarrollando sus verdaderos motivantes detrás de cada acción que él hacía dentro del ministerio. Y en el capítulo 2, versículo 14, es donde inicia el por qué él hace lo que hace. Y lo hemos estado estudiando desde alrededor de unos 2 meses. Y en primer lugar, si usted va al capítulo 2, versículo 14, él habla acerca de ser triunfante en Cristo. En Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia del conocimiento en todo lugar. Olor de muerte para muerto, olor de vida para vida. El mensaje es el mismo, pero ese mensaje condena a unos y ese mensaje a otros les da una nueva vida. Los hace nacer de nuevo. Entonces Pablo, desde el capítulo 2, versículo 14, les dice: la esencia del ministerio el cual estoy llevando a cabo es Cristo y su mensaje de la cruz. Esa locura para los que se pierden, pero para aquellos que son salvos, es nuestra salvación. El capítulo 3, que era lo que estaba desarrollando Jonathan, habla acerca de ser ministros del nuevo pacto. Ahora es un nuevo pacto que es a través de Cristo, que es por medio del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, que ahora sella los corazones. Y es mucho más glorioso que el antiguo pacto. Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. El ministerio del Espíritu. Y por eso es que él sigue hablando todo el versículo 12 hasta el versículo 18 y finaliza diciendo: pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. A través de ese nuevo pacto, a través del ministerio del Espíritu,
El Espíritu nos santifica día con día y somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu, por el Señor. La esencia de ese ministerio es que estaba predicando el Evangelio y eso ocasionaba el nuevo nacimiento. Y bajo ese contexto ahora él va a hablar acerca de que como ministros del Evangelio debemos de anunciar, proclamar esa luz en este mundo caído, y es lo que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Mira el versículo 1 del capítulo 4. Y hay un llamado a ser ministros de la luz. Dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Inicia con una palabra. ¿Cuál es? Por tanto. Y esta palabra lo que amarra es lo que ha venido desarrollando desde el capítulo 2, versículo 14, y en el versículo 18 del capítulo 3 dice que hemos sido transformados y seguiremos siendo transformados de gloria en gloria por el Espíritu, por el Señor. Por tanto, tenemos este ministerio. ¿A qué ministerio se refiere? Lo mencionamos anteriormente, el ministerio del nuevo pacto. El ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando en los corazones de aquellas personas que estaban muertas en sus delitos y pecados y ahora ven. Y ahora han nacido de nuevo. Nuevos deseos. Responden en obediencia. Estábamos abrazando nuestro pecado y ahora abrazamos en confianza a Cristo Jesús por la obra del Espíritu que nos sella y que nos ayuda en el día a día. Y eso nos aclara mucho el panorama porque nos da un norte, nos da un rumbo hacia dónde debemos de enfocarnos. Dice, tenemos este ministerio, este glorioso ministerio del Espíritu, un ministerio de justicia con una gloria que sobrepasa el ministerio del nuevo pacto. Y esto es muy importante que como cristianos lo valoremos y lo atesoremos, hermano, porque nos da esa base de saber a dónde estamos y lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque somos participantes, pero también, hermanos, hemos sido receptores de ese ministerio. Y mire lo que dice el versículo 4, capítulo 4, versículo 1, puesto que tenemos este ministerio. ¿Y qué es lo que dice después de la coma? Según hemos recibido misericordia. Mire qué interesante. Porque este ministerio, el ministerio del nuevo pacto, el ministerio del Espíritu, lo hemos recibido por nuestra capacidad, por mérito humano, por misericordia. Porque nosotros merecíamos el infierno, pero es su gracia que nos alcanzó, es su misericordia. Y hemos sido receptores de esa misericordia. No son nuestros recursos, sino la misericordia de Dios. No somos la fuente de esa misericordia, somos los receptores de esa misericordia. ¿Qué impacto tiene un ministerio el cual sabe que ha sido receptor de esa misericordia? ¿Qué impacto tiene tu vida y mi vida cuando yo veo que todo lo que tengo es por la gracia y la misericordia de Dios? Cambia totalmente la manera como veo mi vida. Porque el mundo, ¿qué es lo que me enseña, hermano?
Me enseña que yo soy el centro de todo. Me enseña que yo merezco todo. Me enseña que yo puedo declarar y hacer todo lo que me dé la gana. ¿Y qué pasa cuando llega el dolor, el sufrimiento en la vida de esa persona que piensa que merece todo? Se frustra, se resiente, odia, cuestiona a Dios. ¿Por qué suceden todos este tipo de cosas? Dele vuelta a la tortilla. ¿Qué pasa con una persona que sabe que todo lo que tiene es por gracia y por misericordia de Dios? ¿Cómo ve su vida esta persona? ¿Qué pasa con una persona que valora la misericordia y la gracia de Dios en su vida? Eso transforma la manera como yo veo mi vida. Si yo veo mi matrimonio a la luz de la misericordia de Dios en mi vida, yo le doy gracias al Señor por la persona con la cual me permitió casarme para poder servirle a ella o a él, en el caso de las hermanas. Si yo veo la misericordia de Dios, el hecho que yo pueda tener un hijo, una hija y poder disfrutar de mi familia como un acto de la misericordia de Dios a mi vida, lejos de estar demandando, yo estoy agradecido con Dios, con contentamiento en medio de todo esto y sirviendo. ¿Qué pasa cuando yo le doy gracias a Dios y yo veo toda mi vida a la luz bajo el lente de su misericordia y de su gracia con un empleo que yo no quiero? Le doy gracias a Dios porque aunque yo no me guste ese empleo, yo veo su gracia y veo su misericordia que puedo tener un ingreso para proveer a mi hogar. ¿Te das cuenta cómo la manera como yo veo mi propia vida cambia? Cuando lejos de ser merecedor de muchas cosas y consentirme y decir, no, yo soy, no, esto que tengo es por la misericordia y la gracia de Dios. Un enfoque me lleva mucho en pensar en mí mismo, de manera egoísta, egocéntrica, y el otro me ayuda a centrarme en Dios y a darle gracias a Dios en medio de todo esto. Y esto es lo que dice Pablo acá. Tenemos este ministerio según hemos recibido misericordia. Ahora, después que dice, no desfallecemos. ¿Van viendo el orden, cómo va todo? Tenemos este ministerio, que es el ministerio del Espíritu Santo, es el ministerio del nuevo pacto que hemos recibido por misericordia de Dios y por tanto no desfallecemos. Es decir, no nos desalentamos, no perdemos el ánimo. El significado de esta palabra desfallecer es actuar con cobardía, actuar sin valentía, no ser valiente, rendirse al miedo. Por tanto, no desfallecemos, que somos salvos por la misericordia de Dios. Somos ministros del Evangelio por la misericordia de Dios. No desfallecemos. Y eso no quiere decir que no van a haber momentos en los cuales no voy a estar desanimado. No, no quiere decir eso, hermano. Lo que quiere decir que cuando estamos desanimados, cuando estamos desfalleciendo, cuando estamos mal, corremos a Cristo y encontramos en Cristo nuestra fortaleza. Encontramos en Cristo nuestro consuelo. Por tanto, no desfallecemos, porque nuestra fortaleza está en Dios. Porque Dios, aquellos que hemos sido llamados al ministerio, es un llamado que nos ha hecho a predicar su palabra, a proclamar la gracia y la verdad que han venido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:17. Sin embargo,
Esto nos ayuda también a nosotros como cristianos a que en medio de la dificultad direccionemos hacia dónde vamos a encontrar nuestra fortaleza. Pablo se encontraba asediado y lo va a desarrollar más adelante. Aflicciones, angustias, cárceles, perseguido, azotado. Y es ese Pablo que está hablando acá. Miren, es porque he recibido ese ministerio por misericordia de Dios. Por eso, porque yo estoy entendiendo que es la misericordia de Dios en mi vida, yo no desfallezco. Encuentro mi valentía, mi fortaleza en Dios. Mis miedos, Pablo más adelante dice que miedos tenía miedos, tenía temores adentro de su corazón. Y no es un llamado a no tener temor, no es un llamado a no tener miedo, hermano. Es un llamado a que en medio del temor y en medio del miedo encontremos nuestro consuelo y nuestra fortaleza en Cristo. Recuerda que eres receptor de la misericordia de Dios y que tu fortaleza se encuentra en Él. Pero también este llamado implica renunciar. Versículo 2. Dice, más bien hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Este llamado implica renunciar. Una renuncia al oculto y vergonzoso. Perseguir la santidad. Este llamado, dice en Pedro, sed santos porque yo soy santo. Implica pureza, no perfección, sino a renunciar a esas prácticas secretas de una conducta deshonrosa, oculta y vergonzosa. Más bien hemos renunciado al oculto y vergonzoso. ¿Quién lo estaba diciendo, hermano? Pablo. ¿Quién era Pablo? Dice que era fariseo de fariseos. ¿Qué decía Jesús de los fariseos? ¿Qué fue lo que denunció Jesús de los fariseos? Mateo 23:27 dice, ay de vosotros, escribas de fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Oh, Pablo se encontraba sucio por dentro de tanto legalismo. Un legalismo que no lo podía llevar a luchar contra la carne, un legalismo que le había llevado a él a poner muchas reglas y eso había dañado su conciencia en medio de todo esto y estaba descansando en su capacidad y no en la misericordia de Dios. Mira qué interesante. Por lo que dice el versículo 4, no andando, dice, hemos renunciado al oculto y vergonzoso. Ese legalismo no transforma. Pablo pasó mucho tiempo siendo fariseo de fariseos y eso nunca lo transformó, amados hermanos. Porque lo único que transforma, y es lo que hemos visto continuamente en esta carta, es el evangelio. Pero toda esa vida quedó atrás
en el momento que Cristo Jesús llegó a la vida de Pablo. Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo estaba aterrado, atemorizado. Le dice, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, soy tu Dios, a quien tú persigues. Hechos 9 nos muestra que después de eso, él perdió la vista. Desde ese momento hubo un cambio en la vida de Pablo. Cristo Jesús lo había hecho nacer de nuevo y ahora él se rendía en medio de todo esto. Y esa vida secreta, oculta, vergonzosa quedó atrás desde el momento que él nació de nuevo. Cuando Cristo Jesús llegó a la vida de él, ya no se aferraba a esa vida oculta de vergüenza. Y de igual manera, los creyentes debemos de renunciar a esa vida oculta que nos caracterizaba en el pasado. Y cuando estamos batallando con nuestra carne, lo debemos de hacer con los medios de gracia que Dios nos ha dado. Con oración y con la palabra por medio del Espíritu. Pablo lo entendía. Y por eso dice, miren, hemos recibido por misericordia este ministerio, por tanto, no desfallezco o no desfallecemos, más bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Sí o no, hermano, que hermana, desde que usted nació de nuevo, usted puede estar solo, usted puede estar sola, incluso pensamientos pecaminosos, pero en el momento usted dice, no, Señor, ayúdame. Yo no puedo actuar de esta manera. Yo no puedo pensar de esta manera. Ayúdame a descansar en ti, porque nosotros reconocemos que aunque nadie nos esté viendo en ese momento y estemos solos, Dios sí está ahí. Dios sí está viéndonos. Dios sabe lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios conoce lo más adentro, los motivantes de nuestros corazones. Tú puedes externarles a otros tus motivantes de una manera que la persona puede decir, wow, esta persona en realidad, pero por dentro tú puedes estar engañándote a ti mismo. Pero de Dios nadie se puede esconder. Entonces, cuando yo estoy consciente que el Dios al cual yo adoro, el Dios al cual yo sirvo, es un Dios omnisciente y está presente en todas partes, mi vida cambia. Porque ahora mi vida queda rendida a Cristo Jesús. Entonces, como creyentes debemos de renunciar a esa vida oculta que nos caracterizaba en el pasado, y cuando estamos batallando con nuestra carne, lo debemos de hacer con los medios de gracia que Dios nos ha dado, con oración, con la palabra, por medio de su Espíritu. Debemos de estar constantemente nutriéndonos de la palabra de Dios. Orar, meditar, profundizar en las verdades de Dios, pero también obedecer a esas verdades que Dios nos permite conocer. Versículo 2 dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, como quienes, como los falsos maestros, que adulteraban, que andaban con astucia, con engaño, con trampa, que estaban dispuestos a hacer lo que sea para llegar a su objetivo, a su meta. Buscaban manipular a las personas porque sus motivaciones detrás de lo que ellos enseñaban era motivaciones egoístas del mundo, carnales. Iban tras el dinero, iban tras la fama, iban tras el poder. Y eso lo llevaba a ellos a qué? A manipular, actuar con astucia, actuar con engaño, a cautivar el corazón de esas personas para lograr su objetivo. Andaban con astucia y dice, y adulterando la palabra de Dios.
cambiaban la palabra de Dios. Pero el ministro que ha sido llamado por Dios para anunciar el evangelio de Cristo no actúa con astucia. No busca manipular, no busca adulterar la palabra de Dios. Sabe que la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Entonces enseña continuamente la palabra. No hay una duplicidad en la manera como él enseña y la manera como él vive. No busca manipular, busca andar en integridad. Y les decía Pablo, esos falsos maestros buscan engañar y actuar con astucia, porque sus motivantes son muy diferentes a mi motivante en medio de todo esto. Mi motivante es exaltar a Dios. Yo puedo presentarme delante de ustedes con la conciencia limpia que lo he hecho para la gloria del Señor. Él solo era un predicador apasionado por enseñar las verdades del Evangelio de Jesucristo. Por eso el versículo 2 dice, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en presencia de Dios. Interesante, ¿no? Porque estos versículos me recuerdan mucho a lo que él estaba diciendo en el capítulo 2, versículos del 14 al 17. Le voy a leer el versículo 17. Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, que actúan con astucia. Ojo, que tienen una vida oculta vergonzosa. No somos como muchos de ellos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Eso dice el versículo 17. Y mire lo que dice el capítulo 4. Sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Sinceridad. La diferencia de Pablo con los falsos maestros es que él entregaba su causa al mensaje de Jesucristo, proclamando la verdad, y su conciencia estaba tranquila de que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo con sinceridad y transparencia. Pablo, en medio de todo esto, ¿sabe lo que hacía él? Mirar a Cristo, poner su confianza en él. En medio de ejercer el ministerio, él ponía su confianza en Cristo, miraba a Cristo y era transformado porque su esperanza estaba puesta en Jesús. Por eso es que dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro. Juan 3:3 dice eso. Nadie puede estar llevando una vida con Cristo, llevando una vida o estar cultivando una vida secreta de pecado. No puede existir comunión entre la luz y las tinieblas, hermano. Juan 3 dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. En el evangelio no existe esa duplicidad de las cosas. Enseñar, seguir a Cristo conlleva a una renuncia constante a esa vida oculta.
Entonces este es un llamado a actuar con sinceridad por amor a Jesús, reconociendo que Jesús está presente todos los días de nuestra vida y Él es nuestro juez último. Ahora, Pablo en los versículos 1 y 2 habla acerca de ese llamado del ministro. Y ojo, porque ese ministro ha sido llamado por Dios, ¿para qué? Para proclamar un mensaje. Ese mensaje que proclama es un mensaje poderoso. Ese mensaje que proclama es un mensaje que salva a las personas y es un mensaje que transforma. Como dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Este mensaje transforma y salva a los pecadores porque los trae de las tinieblas a la luz. Estaban muertos, ahora les da vida en Cristo. Es un mensaje poderoso. Ese es el punto número 2 de esta mañana. Versículo 3 del capítulo 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, ¿para quiénes está velado, hermanos? Para los que se pierden está velado. Vuelve a tomar el tema del velo que había hablado en el capítulo 3. El evangelio está velado para los que se pierden, aquellos que están espiritualmente muertos en sus delitos y pecados, hijos de desobediencia que van bajo la ira de Dios. Ellos no entienden el evangelio porque sus ojos están velados. Capítulo 3, versículo 14. Qué difícil esta condición, hermanos. Una persona que está perdida en sus delitos y pecados, que no escucha el mensaje del evangelio y rechaza lo que este mensaje sostiene. Se lo amarro. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Cosas espirituales se disciernen espiritualmente. En otras palabras, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente porque tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Una persona que no tiene al Espíritu Santo en su corazón no puede discernir las cosas que son del Espíritu. Son locura para esta persona, para los que se pierden. Porque sus ojos están velados. Rechazan la luz. Porque aman más las tinieblas, porque sus obras son malas. Versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El Dios de este mundo. Y si usted se fija, aparece con D minúscula, ¿verdad? ¿A quién se refiere el Dios de este mundo? A Satanás. Dice que el Dios de este mundo, en el versículo 3, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que ellos no puedan ver el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Satanás está detrás de todas estas ideologías humanas en este mundo. Puntos de vista, opiniones del mundo actual. Dice que él ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Hay una actividad de Satanás detrás de cegar el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Ahora, si usted es minucioso y observador, dice que ha cegado el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos. No es que Satanás convierta a los incrédulos, sino que estas personas ya son incrédulas. ¿Por qué? Por causa de su naturaleza pecaminosa.
están muertos en sus delitos y pecados. Entonces lo que hace Satanás es que ellos continúen en su ceguera. Les muestra cosas que son atractivas para desviar su atención del mensaje del evangelio. Los mima con sus perversidades, con sus placeres, con sus deleites. Mantiene su mente ocupada en otras cosas que son mundanales, en ideologías falsas, en opiniones falsas. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Los engañan y que continúen en su ceguera para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Satanás ha hecho un sistema en el mundo para que los incrédulos sean consentidos con sus pecados y los sumerge más en esa oscuridad. Porque él es el engañador, hermano y hermana. Él es astuto. Él se mete como no tiene una idea en las familias, en los matrimonios, en el sistema del mundo, en ideologías huecas, vanas, lejos de la palabra del Señor. Esas ideologías de género que están tan comunes hoy en día. ¿Sabe quién está detrás de eso? Satanás. Tratan de meter este tipo de sistema mundanal en los colegios. Que los niños se han instruido desde pequeños diciendo, no hay problema, se pueden casar hombres con hombres y mujeres con mujeres, no hay ningún problema. ¿Qué dice la palabra del Señor? Satanás está detrás engañando como no tiene una idea, hermano. Porque él es el engañador. Él actúa con astucia. ¿Y el pueblo de Dios qué hace? Con los brazos cruzados. La vez pasada fuimos a la primera reunión de padres de familia del colegio de nuestros hijos y bien interesante porque estaban anunciando un poco acerca de las nuevas directrices que iban a empezar a implementar, ¿verdad? Eso, lo primero que decían que todos los niños tenían que ir bien recortaditos de su pelo, ¿verdad? Con su uniforme, camisa adentro, su cincho, zapatos formales en el caso de los niños y de las niñas también igual, con su faldita bien ordenadita. Antes de lo que pasó de la ministra de Educación, fue antes, hermano, eso sí lo puedo decir, ¿verdad? Pero me acuerdo que estábamos con mi esposa y estaban dando las nuevas directrices y decían ahí, miren, hemos acordado que a partir de este año no hay celulares en el colegio. Todos los de bachillerato, todos los de séptimo, nadie va a tener celular y está prohibido que traigan los celulares aquí al colegio. Y ahí solo veo que gran ola de aplausos, amén, decían los hermanos, amén, todos los papás, amén. Y yo solo me le quedo viendo a mi esposa y le dije, es bueno estar en el mismo sentir en medio de todo esto. ¿Sabe? Satanás está, como no tiene una idea, engañando constantemente. Le está maquinando constantemente las cosas. Tratando de cambiar la verdad de Dios. El sistema del mundo.
que los incrédulos sean consentidos con sus pecados y los sumergen más en la oscuridad. Como dice Efesios 2:3, que ellos anden caminando según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de nuestra carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese es un incrédulo, hermano. Hijos de desobediencia, dice Efesios 2, hijos de ira, porque la ira de Dios está siendo derramada sobre esa persona, y caminan detrás de la corriente de este mundo. Eso hace el enemigo, consentir la depravación humana. El sistema está dado, ¿sabe para qué? Para que ellos continúen en el deleite de sus placeres y deseos pecaminosos, cegándolos más y amando más sus obras que son malas. Los incrédulos, dicen Romanos 1:28, tienen mente reprobada. Son incapaces de razonar verdades espirituales porque en ellos no está el espíritu, y son incapaces de reconocer a Jesucristo. Hermanos, qué difícil este estado, ¿verdad? ¿Cuántos acá tenemos familiares inconversos o incrédulos? Amistades cercanas que no conocen a Dios. Vecinos, compañeros de trabajo que no conocen el Evangelio de Cristo. Cónyuges que están cegados. Nuestros hijos que no conocen el Evangelio de Cristo. Y Satanás continuamente los está engañando constantemente. ¿Qué haces tú ante esta realidad, hermano y hermana? ¿Qué hacemos nosotros a la luz de esta realidad? ¿Estamos proclamando el mensaje del Evangelio a aquellas personas que no conocen a Cristo aún? ¿O simplemente estamos con los brazos cruzados esperando que otra persona lo haga? Siempre hay oportunidades para poder hablar de Dios a las personas, hermano. Pero muchas veces nuestra mente está ocupada en otras cosas y no en lo que tiene que estar ocupada. Mire lo que dice en el versículo 4, dice, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Alguna vez usted ha visto los estragos del pecado en la vida de una persona? ¿Usted ha visto lo que ocasiona el pecado en la vida de una persona, hermano? ¿Lo ha vivido en carne y hueso? El pecado, dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, pero la paga del pecado es la muerte. Es difícil ver cómo el pecado puede destruir la vida de una persona. Es difícil ver cómo el alcohol puede destruir la vida de una persona. Es difícil ver cómo una persona que uno ama está siendo destruida por el pecado. ¿Cómo un padre puede ver a su hijo que está perdido en sus delitos y pecados, está perdido en los placeres de esta vida? Ver a tu hijo siendo destruido constantemente y lo que el pecado puede ocasionar en la vida de su hijo es algo aterrador y destructor, hermano. De cómo el pecado puede destruir
una amistad genuina o sincera. Ver cómo el pecado puede destruir matrimonios también. Cómo puede destruir relaciones entre padres e hijos. Cómo puede destruir relaciones entre amistades bien cercanas. El pecado destruye, el pecado causa la muerte. La paga del pecado es la muerte. Todo el sistema del mundo lleva un objetivo claro y es alejar a las personas del evangelio, mantenerlos en la oscuridad o en su incredulidad. Pero saben, amados hermanos, la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que tú encuentres, cada vez que te encuentres enfrente de las consecuencias del pecado en la vida de una persona, recuerda que solo hay un camino y es Cristo. Padres que están orando por sus hijos para que, si es la voluntad de Dios, ellos puedan convertirse a Cristo Jesús y abrazar el evangelio de Cristo. Un solo camino es Jesucristo. Entonces aquí está el meollo de toda esta situación. Yo puedo ver lo destructor del pecado, pero también puedo descansar confiando en el Señor, que solo Él puede transformar los corazones. Solo Él puede impartir vida. Solo Él puede hacer nacer de nuevo a una persona en Cristo Jesús. Versículo 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? ¿Cómo? ¿Cómo qué? Solo el evangelio puede cambiar a las personas, y ese era el centro de la predicación de Pablo. Él dice: nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que estamos predicando a Cristo Jesús como Señor. Cristo es nuestro Salvador. Amén. Cristo es nuestro Redentor. Amén. Pero el hecho que yo lo reconozca como Salvador y Redentor también me lleva a mí a reconocerlo como mi Señor. Es interesante cómo él resume el evangelio enfocándose en Cristo como Señor. ¿Qué significa reconocer que Cristo es el Señor? Porque muchas veces lo hemos escuchado y probablemente usted ya esté familiarizado con este término. Implica reconocerlo como Dios. Implica reconocer su supremacía absoluta sobre el universo, sobre la iglesia y sobre la vida de las personas de manera individual. Implica afirmar el triunfo de Cristo sobre la muerte por medio de su resurrección. Implica una declaración pública y personal de mi fe en Cristo Jesús. Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Implica testificar que somos guiados por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. Reafirma nuestra lealtad ante el único Señor. Primera de Corintios 8:5 y 6.
Todo eso trae el hecho de reconocer que Jesucristo es mi Señor. Pregunta, ¿es Jesucristo tu Señor? ¿Seguro? ¿Segura? ¿Es Jesucristo tu Señor? Me encantó el día martes, estamos con un grupo de hermanos y les preguntaba a ellos, ¿qué significa ser prisionero de Cristo? Y me gustó cómo lo definió un hermano. Él lo definió de la siguiente manera: cuando mi voluntad está cautiva por la voluntad de Dios. Me encantó esa definición. Soy cautivado por la voluntad de Dios. Soy cautivado por su palabra y respondo en obediencia a su palabra. ¿Es Jesucristo tu Señor, hermano? Ahora mira, vamos al versículo 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Después leamos lo que dice, después de la coma, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. ¿Jesucristo es tu Señor? Amén. Dice, y a nosotros como siervos de ustedes por amor a Cristo Jesús. El hecho de reconocer que Cristo Jesús es mi Señor lleva a otra cosa, y a ser siervo de mis hermanos por amor de Jesús. Me encantó esto, como lo describe el teólogo Murray en su comentario de segunda carta a los Corintios. Dice, confesar que Jesús es Señor es decir a otros cristianos, soy tu esclavo. La esclavitud a Cristo se manifiesta en la esclavitud a los cristianos. ¿Jesucristo es tu Señor? ¿Sirves a tus hermanos por amor a Jesús? ¿En qué manera sirves a tus hermanos? Si amas a Cristo, amas su iglesia y sirves humildemente al pueblo de Dios. Como decía Pablo en el versículo 1, cuando iniciamos, puesto tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Pablo estaba consciente que Jesús era su Señor y por consecuencia, él servía a sus hermanos, al pueblo de Dios. Él estaba consciente que él amaba a Dios. Pero amar a Dios significa también amar a la iglesia, a la esposa del Cordero, amar al cuerpo de Cristo, amar a los hermanos en la fe. No significa comodidad, hermano. No significa frialdad. Servimos y la fuente de ese servicio es nuestro amor por Dios. Porque hemos recibido por misericordia el ministerio del Espíritu y hemos nacido de nuevo. Versículo 6, y con esto vamos finalizando. Dice, pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Un principio claro de este versículo 6 es el siguiente: la persona que tiene la luz
es responsable de compartir esa luz. La persona que tiene la luz es responsable de compartir esa luz. Y mire lo que dice el versículo 6, dice, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Hace una hermosa comparación, nos lleva a Génesis, a la creación. Ese Dios que dice en Génesis que de las tinieblas hace resplandecer a la luz, ese Dios que es soberano y que es creador de todas las cosas que nosotros vemos y conocemos, es el mismo Dios que obra soberanamente en la redención. Y es interesante, en el versículo 6 dice, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Ese mismo Dios que creó todo lo que usted ve, es el mismo Dios de la redención que hace nacer de nuevo a las personas una nueva creación. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Es el que trae a una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados, y ahora por la misericordia de él, esta persona rinde toda su vida ante su amo y su Señor Jesucristo. Mientras el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos, el Dios de los siglos ilumina el corazón. El Dios de los siglos soberanamente da una nueva vida. Gloria al Señor, hermano. Porque el Dios que creó los cielos y la tierra es el que hace nacer de nuevo un corazón muerto. No solo es el agente, sino también por medio de él existe todo. Él crea y también lo inunda, lo transforma, todo hasta eliminar la oscuridad, como dice en el versículo 18 del capítulo 3. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Dios nos va transformando de gloria en gloria, y toda aquella oscuridad que teníamos en nuestro corazón, que estaba muerto en sus delitos y pecados, ahora Cristo Jesús vino a tu corazón por medio del Espíritu Santo que ha sellado tu vida, y tu corazón ha sido iluminado por el Evangelio de Jesucristo. Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Él es el que nos ha quitado el velo y ahora podemos ver a Cristo Jesús. Jesucristo. Qué preciosa verdad, hermano. Porque esto nos lleva a nosotros a reflexionar lo siguiente. Solo Dios puede transformar los corazones. ¿Y cómo puedo aplicar esta verdad en mi vida, hermano y hermana? Solo Dios puede transformar los corazones. Estás lidiando con una situación adversa, con un problema, con un pleito. Solo Dios puede transformar los corazones. Esto me lleva a mí ¿a qué? A desarrollar mi confianza en Dios. Confiar más en Él. Si hay un problema, yo lo voy a enfrentar como con Dios. Porque solo Él es capaz de transformar corazones. Cuando Dios ilumina soberanamente los corazones oscurecidos por medio de la predicación del Evangelio, trae la luz del verdadero conocimiento de Jesucristo, Dios encarnado, y la gloria de Dios resplandece en la gloria de Cristo. Por eso dice
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús. Saben, a mí solo se me viene a la mente ese pasaje que se encuentra en Juan capítulo 9, cuando Jesús le da la vista a una persona que es ciega de nacimiento. Y las personas le preguntaban a Jesús, ¿esta persona está ciega por causa de su pecado o por causa del pecado de sus padres? Jesús les dice, no, no es por eso. Es para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Viene el Señor y le da de nuevo la capacidad de poder ver a esa persona ciega. Y dice el pasaje de las Escrituras que los fariseos, cuando se dieron cuenta de que el ciego de nacimiento había vuelto su vista, lo llamaron para entrevistarlo, para hacerle unas preguntas, diciéndole, ¿cómo tú puedes volver a ver? ¿Qué es lo que pasó? Y dice el ciego, yo no sé, yo solo sé que esta persona me dijo, yo le obedecí y ahora yo veo nuevamente. Estás loco. ¿Cómo es posible eso? Y los fariseos empezaban a decir, eso no es de Dios porque obró en el día de reposo. No puede ser que eso venga de Dios. Llamaron a sus padres y le preguntaron acerca de por qué su hijo está ahora con vista, y los padres, por miedo a los fariseos, les dijo, yo no sé por qué ve. Nosotros lo único que podemos decir es que este niño, cuando estaba pequeño, estaba ciego. Ahora, como lo ve, él ya tiene suficiente edad para que lo puedan preguntar a él. Y los fariseos seguían cuestionando el por qué y el por qué. Y les dice, la verdad es que si el ciego les dice, si este no venía de parte del Señor, entonces no hubiera hecho todo este tipo de milagros. Pero lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora puedo ver. ¿Son incapaces de ver eso?, les dice el ciego. Yo no sé, yo lo único que sé es que ahora veo. Y dice que los fariseos le empezaron a tildar de loco y de todo. Y luego esta persona que estaba ciega se encontró a Jesús y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y el ciego le dice, ¿quién es? Eres el que ve. Entonces sí creo. Sus ojos ya no estaban velados. Ya había creído en el unigénito Hijo de Dios. Versículo 6. Para que la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Juan 12:46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amado hermano, amada hermana, un solo camino, y es Cristo Jesús. Un solo mensaje, y es el Evangelio. Y es un solo Señor que trae pecadores que están muertos en sus delitos y pecados, los hace nacer de nuevo a través de ese precioso mensaje del Evangelio, la obra de Cristo Jesús. Y así es como estas personas estaban muertas y ahora tienen vida, han nacido de nuevo y viven sus vidas constantemente al servicio de aquel que los amó primero y que es el amo y Señor de sus vidas. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar.
Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.